la guerra hoy. De inicio, este conflicto que ya pasó de el mes, parecía la gran guerra entre David contra Goliat, en donde al ejército ucraniano se le confería muy poca posibilidad de hacer frente, porque la disparidad es enorme. Prácticamente es de 30-1 la diferencia entre la cantidad de soldados, de acorazados, de tanques, de misiles y en general de toda la parafernalia militar. Pero el desgaste de no poder haber logrado tomar ninguna ciudad importante por parte de los rusos los hizo enfrentarse con la estrategia ucraniana, que era permitirles acercarse lo más que pudieran, sacarlos de las zonas de cobertura, y ahí en unidades de 10 soldados la resistencia ucraniana empezaba a reventar los tanques del inicio de las columnas, y con drones iban tapizando de muertos esas columnas de tanques y de armamento. Bueno, eso es lo que vemos, porque es las noticias que nos pasan. Sin embargo, los rusos también tienen, en teoría, un éxito en su misión. Ellos aseguran que han terminado con éxito la primera fase. Si la primera fase era entrar y perder, pues lo logró Putin, porque en su retirada, estas gentes que se acercaban a Kiev y además ciudades han sido emboscadas en su retirada hacia Bielorrusia y están siendo diezmadas. Aún más, de hecho, Ucrania ha bombardeado facilidades dentro de Rusia, en poblados cercanos a la zona limítrofe. Es obvio que esto no es el fin de la guerra, está muy lejos de terminar, y el posicionamiento que están haciendo los rusos es fortalecer el Donbass, acercarse a Crimea y de ahí seguir su avance hasta Odessa, porque esa es la joya de la corona. Odessa fue fundada por la zarina emperatriz Catalina y ellos lo tienen como parte de su acervo histórico. Pero vamos a ver algo muy tremendo. Lo que ha pasado en Bucha, estuve escuchando que también se dice Bucha, pero la pronunciación fonética es Bucha. Ha sido algo tremendo. Los periodistas que se acercaron el día de ayer y hoy a esta zona fueron invitados a observar que en cada calle había esparcidos múltiples cuerpos, que el señor que iba en su bicicleta fue disparado por un sniper en la cabeza. Más de 45 personas con tiros en la cabeza nos hace pensar que se divertían los snipers rusos matando a las mamás que buscaban a sus niños o al señor que salía por el pan. Las gentes con sus bolsas de mandado fueron asesinadas vilmente. Los periodistas decían que estaban a 15 kilómetros de ahí y oían ruidos, disparos, cañonazos, pero que jamás imaginaron el nivel dantesco que se presentó ahí. Aparentemente los rusos, como dueños de la zona, sin un rival enfrente, porque se amurallaron en Kiev las fuerzas ucranianas, decidieron entrar puerta por puerta en las casas. Este Bucha es una zona residencial muy fina, fue muy fina y de gente pues bien acomodada. Muchas personas no lograron salir y consideraron que al estar fuera de Kiev los respetarían. Sin embargo, la gente rusa hizo su campamento ahí. Fue asaltando casa por casa, se robaron prácticamente los electrodomésticos, las ropas, los celulares. Ya se ha reportado el abuso sexual de múltiples mujeres y de niñas enfrente de su familia. Algo más dantesco es que los hombres que no se les permitía salir de la ciudad, los niños de 16 años, de 18, que no se les permitía emigrar a otro país, tuvieron que quedarse y pues les pidieron que se resguardaran en los sótanos. Pues los rusos entraron sótano por sótano, torturaron, los ataron de manos,
les vendaron la cara y en muchos casos fueron fusilados los ciudadanos. En otros casos, en medio de torturas, fueron aniquilados. Se entiende que Bukha puede presentar alrededor de 1.500 personas ejecutadas. Y dice el presidente Zelensky que esto es la punta del iceberg, porque esta es una ciudad pequeña y los rusos estuvieron sobre ciudades como Mariupol con más de 40,000 habitantes. Entonces, la carnicería que han organizado a estos rusos en su frustración y el desquite por ser aniquilados por drones y por morteros y por aquellas armas tierra a tierra para destrozar tanques, ellos se vengaron con los ciudadanos, con las mujeres, con los hombres, con los niños que estaban ahí. Las escenas son dantescas, son gore, algo que nunca deberíamos de ver. Claro que los rusos han dicho que fueron los ucranianos nazis quienes mataron a la gente ahí, pero el Departamento de Estado, a través de su sistema satelital, pudo dimensionar la fecha y hora de estos muertes. Entonces tienen básicamente ya la huella digital de los líderes de este asesinato. Tienen los nombres y pues básicamente los batallones que se encargaron de aniquilar a estas personas. Obviamente que intentarán llevarlos a la Corte Internacional, pero para que esto suceda haría falta un cambio de régimen político en Rusia. Y si bien esto no es muy lejano de pensar, porque la inconformidad social es importante en Rusia, pero sobre todo la cúpula militar y los oligarcas deben estar muy molestos. Básicamente están falleciendo hasta la semana pasada 350 soldados por día de parte de Rusia. Esto hace una cifra mínima de 14,000 personas, soldados muertos. Se entiende que un convoy, una división de tanques o de artillería, cuando pierde el 10% de su dotación de personal, ya se vuelve prácticamente inoperante. Pero súmenle que, por la verdad, que los rusos se utilizan las redes de comunicación de teléfonos 4G y los pendejos derribaron todas las antenas, entonces hay una falta de comunicación, una pérdida de mando, sumándole que los gente de los snipers ucranianos se han cargado a 7 u 8 generales de las divisiones rusas. Esta retirada es una derrota vergonzosa, pero con todo el armamento del mundo y con todo el orgullo dolido que tienen, van a regresar con más fuerza. Van a utilizar las armas que no habían utilizado. Es momento de las armas químicas para ellos. Es momento inclusive de pequeñas armas terroríficas como estos misiles supersónicos que tienen un alcance de 600 kilómetros. Es decir, desde Moscú podrían tirarlos. Y tienen una precisión muy, muy concreta. La guerra no parece cerca de estar terminando, pero las atrocidades y la muerte son los ganadores hasta el momento. Nos seguimos viendo, amigos, y cuídense, que la resistencia está en sus manos.